El sol vespertino se ponía sobre Pine Grove City mientras el oficial Richard Thompson tamborileaba con impaciencia sobre el volante de su patrulla. Había sido un día largo y frustrante, lleno de papeleo y quejas de Petty. Su café se había enfriado hacía horas y las estrictas políticas del nuevo jefe lo estaban poniendo de los nervios. Solo quería terminar su turno e irse a casa. Fue entonces cuando vio un Honda Civic plateado con una luz trasera parpadeante girando a la derecha en Maple Street. El humor de Thompson cambió. Finalmente, algo que hacer. Encendió las luces y siguió el coche, observando cómo se detenía perfectamente en un estacionamiento cercano. Tan perfecto, pensó para sí mismo. Estos conductores convencionales siempre lo irritaban más. Al volante estaba sentada una adolescente de unos 17 años, vestida con un uniforme de voluntaria del hospital infantil local. Sus manos agarraban el volante con fuerza mientras observaba a los pasajeros acercarse por el espejo retrovisor. El hijo vio su placa de voluntaria del hospital, que decía licencia y registro EMI, y mostró, sin siquiera molestarse en saludar, las manos de la chica. Tembló ligeramente mientras buscaba sus documentos. Señor, de verdad. Disculpe lo de la luz trasera. La noté hoy y planeaba arreglarla mañana después de mi turno de voluntariado. Thompson ignoró su explicación y le arrebató los documentos de la mano extendida. Andy Lynn, la licencia. R. Miró su reloj teatralmente, asegurándose de que ella pudiera ver el gesto. Salga del vehículo, ordenó. Pero señor, ya llego tarde a mi turno en el hospital infantil. ¿Hay niños esperando? Dije, salga del vehículo. La voz de Thompson tenía un tono cortante que hizo que Annie se estremeciera. ¿O prefiere que pida refuerzos? La chica lentamente se desabrochó el cinturón de seguridad y salió, abrazándose contra el sol poniente. Thompson hizo como si examinara su auto desde todos los ángulos, tomándose su tiempo, ocasionalmente haciendo ruidos de desaprobación. Otros autos pasaban lentamente. Los conductores observaban la escena. ¿Sabe?, dijo Thompson, volviendo a donde Amy estaba temblando. Veo bastantes infracciones aquí. La tienda se ve un poco oscura. Esa etiqueta de estacionamiento es obstruyendo tu vista. ¿Es un rasguño en tu parachoques? Señor, por favor. La voz de Amy tembló. Los niños esperan que les lea. Es su parte favorita de la semana. Deberían haberlo pensado. Antes de conducir un vehículo peligroso, Thompson replicó sacando su libro de multas con exagerada lentitud. Veamos qué tenemos. Empezó a escribir, asegurándose de tomarse su tiempo con cada letra. El sol casi se había puesto y la temperatura estaba bajando. Annie miró su teléfono con ansiedad. No había señal en esta parte de la ciudad. Ni siquiera podía llamar al hospital para avisar. Llegaría tarde, señor. Lo intentó una vez más. Mi padre siempre me enseñó a respetar a los policías. Dice que tienes uno de los trabajos más importantes del mundo. Por favor, dime que necesito arreglar y te prometo que lo arreglaré mañana a primera hora. Thompson se detuvo un momento, con el bolígrafo flotando sobre su libro de multas. Algo en la forma en que habló de su padre lo hizo dudar, pero luego recordó su propio día difícil. El café frío, el papeleo interminable y su irritación. Volvió con toda su fuerza. Tu padre también debería haberte enseñado a mantener tu vehículo correctamente. Se burló. Volvió a escribir. Esto podría llevar un tiempo. Espero. Esos niños no estén muy decepcionados. Mientras las lágrimas brotaban de los ojos de Amy, Thompson sintió una satisfacción familiar. Les demostraría a todos que nadie, ni siquiera un voluntario del hospital, estaba por encima de la ley. Poco sabía él que esta parada de tráfico rutinaria estaba a punto de cambiar su vida de maneras que nunca podría haber imaginado en la creciente oscuridad. Mientras Amy permanecía impotente junto a su coche, varias patrullas más pasaron por la escena. Sus ocupantes le lanzaron sobresaltos y miradas de complicidad. Ya lo habían visto antes, pero esta noche era diferente.
Había elegido a la persona equivocada para intimidar y pronto aprendería lo graves que podrían ser las consecuencias. El aparcamiento había oscurecido y el aire de la tarde se enfriaba a cada minuto. Amy estaba temblando junto a su coche observando impotente cómo el oficial Thompson se tomaba su tiempo escribiendo una citación tras otra. Su teléfono marcaba las 6:45 de la tarde. Ya llegaba 45 minutos tarde a su turno de voluntariado en el hospital infantil. Por favor, agente Thompson. Lo intentó de nuevo. Escuchó una voz apenas un susurro. Los niños de la sala de oncología esperaron toda la semana la hora del cuento. Algunos no tienen muchas cosas que esperar. Thompson levantó la vista de su libro de citaciones. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Tal vez. Esto te enseñará una valiosa lección sobre el mantenimiento de vehículos. Hizo un gesto de examinar su coche, que estaba en perfecto estado, otra vez. ¿Sabes? Podría mandar a revisar la punta del coche para la inspección. Estas infracciones parecen bastante graves. El corazón de Amy se encogió. Pensó en el pequeño Tommy de la sala de oncología, que siempre le guardaba un sitio junto a su cama, y en Jenny, a quien le encantaba salir marcha atrás. La diferencia. Voces de personajes extraños con ella. Se preguntarían dónde estaba. ¿Puedo pedir un camión grúa? Thompson continuó buscando su radio. Claro, a esta hora podrían tardar 1 o 2 horas en llegar. Además, tendrás que pagar la tasa de incautación. No, por favor. La voz de Amy se quebró. Mi madre acaba de ser despedida del trabajo. No podemos permitirnos ningún gasto extra ahora mismo. Buscó en su bolsillo y sacó su tarjeta de identificación de voluntaria. Mira, puedo demostrar que realmente soy voluntaria del hospital. Puedes llamarlos para verificar. Thompson tomó la tarjeta de identificación e hizo un gran espectáculo examinándola con su linterna. Bueno, parece que alguien piensa que su trabajo voluntario los pone por encima de la ley. Se guardó la identificación. Necesitaré verificar que esto es real. Podría ser falso. Algunos coches pasaron lentamente. Sus conductores observaban la escena con preocupación. Una pareja de ancianos incluso redujo la velocidad por completo, pero Thompson les hizo señas agresivamente y los vio alejarse. Sintiéndose más solo que nunca, Thompson dijo, volviendo a su libro de multas, hablemos de eso. Ambientador colgando del retrovisor. Otra infracción. Obstrucción visual. Amy miró el pequeño ambientador de pino que su hermana pequeña le había regalado por su cumpleaños. Era apenas más grande que una tarjeta de crédito. Pero señor, es tan pequeño y nunca he tenido problemas con él. ¿Antes me estabas diciendo cómo hacer mi trabajo? La voz de Thompson adquirió un tono peligroso. Arrancó el ambientador y lo tiró a un cubo de basura cercano. Ahí tienes. Te acabo de hacer un favor. Una saturación menos que escribir. El resfriado apretaba mucho y Annie no podía evitar que le castañetearan los dientes. Pensó en enviarle un mensaje a su padre, pero no se atrevió a coger su teléfono. La agente Thompson parecía estar buscando cualquier excusa para acumular más infracciones. Un boletín del hospital se cayó de su carpeta de voluntariado, lo que llamó la atención de Thompson. El titular decía, la sala de niños celebra un récord de tasas de recuperación. Había una foto de niños sonrientes reunidos alrededor de un voluntario leyendo un cuento por un breve instante. Algo cruzó por el rostro de Thompson. ¿Era? Duda de la culpa, pero entonces su expresión. Oten otra vez, chicos de hoy en día, murmuró, garabateando otra citación. Siempre pensando que eres especial, que las reglas no se aplican a ti. Bueno, adivina qué hacen. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Amy, pero ella se mantuvo erguida y serena, tal como su padre le había enseñado. Mi padre siempre dice que la verdadera autoridad viene de ayudar a la gente, no de hacerle daño, dijo en voz baja. Fums, ya que el bolígrafo se detuvo a mitad de la frase. Algo en la forma en que ella habló de su padre otra vez lo incomodó,
pero dejó de lado el sentimiento y continuó escribiendo. Tu padre parece un verdadero filósofo, se burló. Tal vez debería dar una clase sobre leyes de tránsito, ya que está en eso. En ese momento, la radio de Thompson cobró vida. La voz del operador se escuchó preguntando por su ubicación y estado. Se apartó para responder, dejando a Amy parada en el frío, mirando la creciente pila de citaciones en su portapapeles. Una ligera brisa traía el sonido de las risas de los niños del hospital cercano. Andy cerró los ojos, luchando por contener las lágrimas frescas que nunca había echado de menos. Un turno voluntario antes de que los niños estuvieran tan decepcionados. Lo que ella no sabía era que en ese preciso momento su padre terminaba una reunión que lo cambiaría todo y mañana por la mañana el oficial Thompson sabría exactamente a quién había elegido para atormentar en esta fría noche. La voz del despachador crepitó. Se avisará de nuevo a todas las unidades. Nuevo liderazgo del departamento a partir de mañana. Reunión informativa obligatoria a las 8. Thompson apenas registró el mensaje mientras volvía a su tarea, decidido a hacer que esta parada de tráfico durara lo máximo posible. Algunas lecciones, pensó, debían aprenderse a las malas. Poco sabía que él sería el que aprendería una dura lección muy pronto. El oficial Thompson entró tranquilamente en la comisaría a la mañana siguiente con café en mano y su habitual expresión de suficiencia. Había llegado temprano a la reunión informativa obligatoria con la esperanza de ocupar su asiento favorito en la última fila. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, resaltando el esmalte recién pintado en su placa, la misma placa que había usado para intimidar a tantos civiles inocentes. La comisaría bullía de actividad inusual. Los oficiales se apresuraban a arreglar sus uniformes y a revisar sus aparición en cualquier superficie reflectante que pudieran encontrar. Thompson escuchó fragmentos de conversación sobre el nuevo comisionado de policía, pero no estaba particularmente interesado. Los cambios de liderazgo rara vez afectaban a los oficiales de patrulla regular como él. Oye, ¿supiste hablar del nuevo jefe?, susurró el oficial Wilson mientras Thompson se acomodaba en su silla. Dijeron que era un pez gordo del centro que limpió uno de los distritos más duros de la ciudad. Golpe citró, tomando un largo sorbo de café. Otro traje con grandes ideas. Dale un mes, estará enterrado en papeleo como el resto. La sala de reuniones se llenó gradualmente de oficiales. En un ambiente de expectación creciente, Thompson notó a varios oficiales de alto rango que nunca había visto de pie cerca del podio. Sus expresiones serias y posturas formales sugerían que esta no sería una sesión informativa matutina típica. Rune guardó silencio mientras el jefe Roberts subía al podio. Buenos días, oficiales. Hoy marca un nuevo capítulo para nuestro precinto. Por favor, den la bienvenida a su nuevo comisionado de policía, Robert Lynn. La taza de café de Thompson se le congeló a medio camino de la boca. Lynn, el nombre le recordó la noche anterior. La licencia de conducir de la adolescente, pero no podía ser un hombre alto y distinguido con un uniforme impecable. El comisionado Lynn se movió con silenciosa autoridad. Sus ojos recorrieron la sala mientras comenzaba a hablar. Gracias, jefe Roberts. Espero con ansias trabajar con cada uno de ustedes para servir mejor a nuestra comunidad. A Thompson se le revolvió el estómago al estudiar los rasgos del comisionado. Le eran sorprendentemente familiares. La misma mandíbula decidida, el mismo porte digno que había visto en el joven voluntario la noche anterior. Continuó su discurso describiendo su visión para el departamento. Mi primera prioridad es reconstruir la confianza entre nuestras oficinas y la comunidad a la que servimos. Cada interacción entre un oficial y un ciudadano es una oportunidad para fortalecer o dañar esa confianza. Justo entonces, la puerta de la sala de reuniones se abrió silenciosamente. A Thompson se le heló la sangre al ver a Amy Lynn, todavía con su uniforme de voluntaria de un turno matutino en el hospital, entrar en la habitación. Llevaba una bolsa de papel que probablemente contenía el almuerzo olvidado de su padre.
El rostro del comisionado L se iluminó al ver a su hija. Ah, momento perfecto. Oficiales, esta es mi hija Amy, quien es voluntaria en nuestro hospital infantil. Ella ejemplifica el tipo de servicio comunitario y dedicación que todos deberíamos esforzarnos por apoyar. El color desapareció del rostro de Thompson cuando los ojos de Amy se encontraron con los suyos. No había odio en su mirada, ni triunfo, solo una silenciosa dignidad que lo hizo encogerse en su asiento. Ella no había mencionado el nombre de su padre anoche. Se dio cuenta de que ella no había intentado usar la posición de su padre para evitar las citaciones. Simplemente se había quedado allí, en el frío, aceptando su abuso, sabiendo exactamente quién era. Amy lleva 2 años como voluntaria en el hospital infantil. El comisionado Lynn continuó con orgullo. De hecho, justo anoche debía leerles a los niños de la sala de oncología, pero desafortunadamente la retrasó. Su voz se apagó cuando Angie le susurró algo al oído. Thompson observó con horror cómo la expresión del comisionado cambiaba. El orgulloso padre desapareció, reemplazado por el severo líder de las fuerzas del orden. Los ojos de Lynn recorrieron la sala, deteniéndose directamente en Thompson. El oficial Thompson. La voz del comisionado LYNK rompió el silencio. Por favor, quédense después de la sesión informativa. Necesitamos hablar sobre un incidente de anoche. Los demás oficiales se removieron incómodos en sus asientos. Algunos miraron a Thompson con una mezcla de lástima y satisfacción. Sus años de acoso no habían pasado desapercibidos para sus colegas mientras continuaba la sesión informativa. Thompson se quedó paralizado en su silla. Su café se había enfriado y había olvidado cada palabra del discurso del comisionado sobre la responsabilidad, la confianza comunitaria y la ética policial. Como una acusación personal, Amy se había sentado silenciosamente en un rincón. Su presencia era silenciosa. Testimonio de todo lo que Thompson había hecho mal. Recordó sus palabras de la noche anterior. La verdadera autoridad proviene de ayudar a las personas, no de hacerles daño. Ahora, comprendió que ella no había estado citando una filosofía vaga, sino al mismo hombre que estaba a punto de decidir su destino. El reloj de la sala de reuniones marcaba con fuerza, contando los minutos hasta que Thompson tuviera que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pensó en todas las demás personas inocentes a las que intimidó a lo largo de los años, preguntándose cuántas Amy Lynn más estarían ahí afuera soportando en silencio su crueldad mientras cargaban con sus propias historias no contadas mientras el comisionado Lynn concluía su discurso sobre la nueva dirección del departamento. Thompson se dio cuenta con una claridad aplastante de que sus días de autoridad sin control habían terminado. Lo que solía intimidar a los demás ahora sería precisamente lo que lo haría responsable. Una tarde, mientras Thompson se acercaba a su coche, pasó por el tablón de anuncios de la comunidad. Un nuevo cartel le llamó la atención. Anunciaba una recaudación de fondos para un hospital infantil con una foto de voluntarios leyendo a niños sonrientes. Al fondo, podía ver a Amy, cuya expresión amable capturaba exactamente lo que se suponía que debía ser el servicio público. La investigación estaba llegando a su fin. El expediente personal de Thompson había crecido y estaba repleto de incidentes documentados, cada uno revelando un patrón de comportamiento que no podía ignorarse. Sus años de intimidar a inocentes finalmente lo habían alcanzado. El teniente Rollers se sentó frente a Thompson en la sala de interrogatorios, deslizando otra declaración sobre la mesa. Tenemos el testimonio del oficial Wilson sobre un incidente del verano pasado. Dijo en voz baja. Una joven madre se acostó para su hijo. En la cita médica, ¿recuerdas a ese tal Thompson? Se quedó a su lado, recordando las lágrimas de la mujer mientras se la retrasaba deliberadamente, ignorando sus súplicas sobre su hijo enfermo en ese momento. Se sentía poderoso, ahora solo se sentía avergonzado. En la oficina del comisionado, el equipo de investigación presentó sus hallazgos. El comisionado Lynn escuchó atentamente. Su rostro no mostraba ninguna emoción mientras detallaban los años de mala conducta.
Aunque se había retirado del manejo directo del caso, su presencia sirvió como recordatorio de la nueva dirección del departamento. La evidencia es concluyente. El investigador principal incluía al oficial. Las acciones de Thompson muestran un claro patrón de abuso de poder que abarca varios años. La pregunta ahora es qué mensaje queremos enviar al departamento y a la comunidad. Mientras el sol se ponía sobre la estación de policía, proyectando largas sombras a través de las ventanas, el peso de las acciones de Thompson flotaba en el aire. La investigación había revelado no solo la mala conducta de una noche, sino años de confianza dañada entre un oficial y su comunidad. Había llegado el momento de rendir cuentas y ninguna placa podía protegerlo de la verdad por más tiempo. El oficial Thompson se sentó, solo en su apartamento, rodeado de recortes de periódicos sobre su mala conducta que, de alguna manera, habían llegado a la prensa local. El sol de la mañana se filtraba a través de sus persianas, proyectando sombras rayadas sobre los titulares. Oficial bajo investigación. Se reveló un patrón de abuso de poder. La confianza comunitaria rompió su teléfono. Constantemente, con mensajes de compañeros oficiales, algunos ofreciendo compasión, otros distanciándose. Los ignoró a todos. En cambio, se quedó mirando el último correo electrónico de asuntos internos programando su audiencia disciplinaria para la próxima semana en la estación. El estado de ánimo había cambiado drásticamente. Los oficiales que antes se reían de las duras historias policiales de Thompson ahora compartían recuerdos diferentes. El oficial Baker recordó la vez que Thompson hizo que una mujer embarazada se parara bajo la lluvia mientras la montaba. Le pusieron una multa por una luz de matrícula quemada. Debería haber dicho algo que Baker le confió a su compañero durante su patrulla. Todos deberíamos haber dicho algo. Tal vez si hubiéramos hablado antes, las cosas serían diferentes. La evidencia contra Thompson se había convertido en una pila abrumadora. La teniente Rollers guardó su escritorio revisando las imágenes de la cámara del tablero que mostraban un patrón claro. En un video, se podía ver a Thompson sometiendo a un anciano a una prueba de sobriedad en el campo. A pesar del bastón del hombre y las obvias limitaciones físicas de otro, obligó a una estudiante universitaria a vaciar toda su mochila en una acera mojada, alegando que olía algo sospechoso. Ya no se trata solo de Amy Lynn. Rollers le explicó a su equipo que se trata de cada persona que se sintió impotente ante un oficial que abusó de su poder. Thompson intentó defenderse desesperadamente. Contrató a un abogado que le aconsejó que se disculpara y mostrara remordimiento, pero cuando se sentó a escribir su declaración, sus palabras le resultaron huecas. ¿Cómo podía explicar años de humillar deliberadamente a personas que solo intentaban seguir con sus vidas? En la sala de descanso, el oficial Wilson encontró una vieja foto de la graduación de la Academia de Policía. Thompson estaba en la primera fila, joven y orgulloso, con la mano sobre el corazón mientras hacía el juramento de proteger y servir. ¿Qué le había sucedido a ese tipo? Wilson se preguntó en voz alta, mostrando la foto a sus colegas. El día de la audiencia llegó con un ambiente denso. Thompson entró en la comisaría y notó cómo la conversación se interrumpía al pasar. Los mismos oficiales que antes se reían de sus bromas crueles ahora apartaban la mirada, avergonzados por su propio silencio. A lo largo de los años, dentro de la sala de audiencias, la evidencia se acumuló una a una. Se presentaron testigos. Un conductor de autobús escolar describió cómo Thompson lo había detenido por una señal de giro sospechosa que hizo que 40 niños llegaran tarde a la escuela. Una enfermera recordó haber sido amenazada con arresto por estacionar ligeramente sobre la línea mientras corría hacia un oficial de turno de emergencia. Thompson, el presidente de la Junta de Revisión, comenzó, ¿cómo explica estos incidentes? Thompson se aclaró la garganta, ajustándose el cuello que de repente sintió demasiado apretado. Solo estaba siendo minucioso, comenzó, pero su voz se apagó al ver a Amy Lynn entrar silenciosamente en la sala con una pila de papeles. Caminó hacia el frente y colocó los papeles en la mesa de la Junta de Revisión. Son cartas, explicó en voz baja,
de niños del hospital que se perdieron la hora del cuento esa noche. Estaban preocupados por mí cuando no me presenté. La sala quedó en silencio mientras los miembros de la junta leían las cartas escritas con crayón y decoradas con dibujos infantiles. Una resaltaba, la imagen de una cara triste con las palabras «Te extrañamos», señorita Amy escritas con letras temblorosas. Cartas. Thompson sintió que algo se rompía en su interior. Ya no se trataba de simples violaciones sin rostro. Cada persona a la que intimidaba tenía una historia. Había gente esperándolos. Había vidas que él perturbaba sin ninguna razón más que sentirse poderoso. Mientras la audiencia continuaba, más oficiales se presentaron con sus propias observaciones. La oficial Martínez describió cómo una vez vio a Thompson reír después de reducir a una joven madre a lágrimas en el rostro del oficial Chen, quien recordó cómo se jactaba de hacer que la gente llegara tarde a las entrevistas de trabajo en su declaración final. Thompson intentó justificar sus acciones por última vez. Solo intentaba mantener el orden, dijo, pero las palabras sonaron falsas incluso para él mismo. Las expresiones de la Junta de Revisión demostraron que tampoco se lo creían. Fuera de la sala de audiencias, la estación bullía de actividad. Jóvenes oficiales se reunieron alrededor de policías veteranos que compartieron historias sobre lo que realmente significaba ser un buen policía. Ayudar a la gente. Generar confianza. Servir a la comunidad. El comisionado Lin se había mantenido alejado de los procedimientos para garantizar la imparcialidad, pero su influencia se sentía en toda la estación. Fotos de programas de extensión comunitaria y exitosas asociaciones comunitarias policiales habían reemplazado los viejos carteles de mano dura contra el crimen en los tablones de anuncios. Al atardecer del último día de la audiencia, Thompson se presentó ante la Junta de Revisión por última vez. El peso de sus acciones, documentado en innumerables testimonios y videos, se elevaba en el aire. Su placa, que alguna vez fue un símbolo de autoridad, que había ejercido con tanta crueldad, ahora sentía como si le quemara el pecho. Había llegado el momento de rendir cuentas y ninguna excusa podía protegerlo. Ya no se alejaba de la verdad. Su ajuste de cuentas no se trataba solo de una noche con Amy Lin, sino de cada persona a la que había criticado, cada confianza que había roto y cada juramento que había olvidado en el camino. La mañana de la decisión final amaneció clara y brillante. El oficial Thompson estaba frente al espejo del baño, ajustándose el uniforme por última vez. Sus manos temblaban ligeramente al colocarse la placa, preguntándose si sería la última vez que la usaría. La comisaría estaba inusualmente silenciosa al cruzar las puertas. Los oficiales realizaban sus tareas en voz baja, conscientes de que ese día sentaría un precedente para todo el departamento. La Junta de Revisión había pasado una semana deliberando después de la audiencia, considerando cada prueba y testimonio. En la sala de espera, fuera de la sala de conferencias, Thompson se sentó solo. A través de la ventana podía ver el parque comunitario donde solía patrullar. Un grupo de niños jugaba al baloncesto mientras una pareja de ancianos paseaba a su perro. El mismo tipo de ciudadanos comunes a los que aterrorizó durante años. El oficial Thompson llamó con voz severa. El teniente Rollers estaba en la puerta. La junta está lista. Dentro de la sala de conferencias, 7 oficiales superiores estaban sentados tras una mesa larga. Sus rostros eran serios, sus posturas rígidas. Años de trabajo policial les habían enseñado la importancia de momentos como estos. En el centro, el jefe Roberts tenía una carpeta colocada justo frente a él. El oficial Richard Thompson comenzó a hablar. Su voz se escuchó en la sala silenciosa. Esta junta ha revisado extensa evidencia sobre su conducta como oficial de policía. Los hallazgos son... Hizo una pausa y miró directamente a Thompson. Bueno, creo que saben lo que encontramos. A Thompson se le secó la garganta cuando el jefe Roberts abrió la carpeta detrás de él. Podía oír a más gente entrando en la sala. No necesitó darse la vuelta para saber que otros oficiales entraban para presenciar este momento.
La grabación de la cámara del tablero reveló 57 incidentes de mala conducta en el último año. El jefe Roberts continuó. 57 veces que eligió abusar de su autoridad en lugar de proteger y servir. El jefe tomó un fajo de papeles. Tenemos declaraciones de 32 ciudadanos que sufrieron acoso innecesario. 19 compañeros oficiales han testificado haber presenciado su comportamiento inapropiado. Y luego está el incidente con la señorita Lynn. Un suave murmullo. Recorrió la sala al mencionar el nombre de Amy. Thompson se quedó mirando sus zapatos, recordando la fría noche en que la mantuvo de pie en el estacionamiento. Lo más preocupante, dijo el jefe Robert, es que ninguno de estos incidentes se trataba de hacer cumplir la ley, sino de hacer que la gente se sintiera pequeña para que pudiera sentirte grande. Thompson abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? La evidencia era abrumadora. Este departamento existe para proteger a nuestra comunidad. El jefe Roberts continuó, cada vez que abusas de tu autoridad, no solo lastimas a ciudadanos individuales, dañas la confianza entre la policía y las personas a las que servimos. Esa confianza tarda años en construirse y momentos en destruirse. A través de la ventana, Thompson pudo ver a Amy entrando al hospital infantil al otro lado de la calle. Su placa de voluntaria reflejaba el sol de la mañana. Llevaba una pila de libros. Claramente se dirigía a otra sesión de cuentos con los niños. La decisión de la Junta es unánime. El jefe Roberts anunció, oficial Richard Thompson, estás aquí, serás relevado del deber. Tu placa y arma de servicio serán entregados inmediatamente. Tus derechos de pensión serán revocados debido a la gravedad. Y el patrón de mala conducta, las palabras golpearon a Thompson como golpes físicos. 15 años de servicio terminaron, pero cuando extendió la mano para quitarse la placa, sintió un alivio inesperado. El peso de sus años de crueldad se alivió ligeramente. Además, el jefe Roberts agregó, enviaremos nuestros hallazgos a la oficina del fiscal de distrito para su revisión, ellos determinarán. Si se justifican cargos criminales por violaciones a los derechos civiles, el oficial Martínez, quien había testificado sobre la mala conducta de Thompson, observaba desde el fondo de la sala. Su compañero Rookie susurró, ¿de verdad era necesario? ¿No podrían simplemente haberlo suspendido? Manning negó con la cabeza. No se trata solo de castigo, susurró ella. Se trata de mostrarle a cada oficial y ciudadano que la placa significa algo, que el poder conlleva responsabilidad. Thompson colocó su placa sobre la mesa. El jefe Roberts se puso de pie. Que esto sirva de recordatorio a todos los oficiales de este departamento. Nuestra autoridad proviene de la confianza de nuestra comunidad. Cuando rompemos esa confianza, rompemos todo lo que hace posible nuestro trabajo. La sala permaneció en silencio mientras Thompson salía con la cabeza gacha. Al pasar por el tablón de anuncios, notó un nuevo cartel, la comunidad primero sirve con honor. Debajo, había una foto de oficiales leyendo a niños en el hospital. El tipo de servicio que debería haber brindado todo el tiempo. Afuera, el sol brillaba demasiado, la calle era demasiado ancha sin su placa. Thompson se sintió expuesto, vulnerable, tal vez como todas esas personas a las que había hecho sentir pequeñas a lo largo de los años. Un coche patrulla conducía. Tras pasar junto al oficial que estaba adentro, quien le hizo un gesto solemne, la rueda había girado y la justicia, a su manera, se había impartido en el interior. El jefe Roberts se dirigió a los oficiales restantes. Hoy marca un nuevo capítulo para nuestro departamento. Asegurémonos de aprender de esto. Cada interacción con el público es una oportunidad para generar confianza o romperla. Dispara con sabiduría. Mientras la sala se vaciaba, el oficial Wilson encontró la vieja foto de graduación de Thompson en su escritorio. El joven de la foto sonrió con orgullo, lleno de promesa y propósito. Wilson la prendió en el tablón de anuncios como recordatorio, no de la caída de Thompson,
sino de lo importante que era mantenerse fieles a su juramento de proteger y servir. Habían pasado 6 meses desde el despido de Thompson y el departamento de policía había experimentado una transformación notable. El sol de la mañana se filtraba a través de las puertas de vidrio recién instaladas del centro de extensión comunitaria de la estación, donde el oficial Martínez ayudaba a un grupo de ancianos a presentar denuncias policiales. Gracias por su paciencia. Un anciano caballero, con sus manos curtidas agarrando su bastón, dijo, es agradable sentirse escuchado. Martínez. Sonrisa. Recordando lo diferentes que eran las cosas bajo el liderazgo del comisionado Lin, el departamento adoptó un nuevo enfoque de policía comunitaria que lo estaba cambiando todo en el hospital infantil al otro lado de la ciudad. El programa de voluntariado de Amy se había convertido en algo extraordinario. Ella ayudó a crear un programa de libros e insignias donde los oficiales pasaban tiempo leyéndoles a los pacientes jóvenes. El sitio de oficiales uniformados sentados en pequeñas sillas haciendo voces graciosas para la hora del cuento se había vuelto algo habitual. Miren quién está aquí. Una pequeña voz gritó. Cuando el oficial Wilson entró en la sala de oncología con un colorido libro de cuentos, los rostros de los niños se iluminaron, muy lejos del miedo que muchos de ellos sintieron alguna vez cerca de los oficiales de policía en la estación. Los cambios eran visibles en todas partes. Los viejos carteles de tolerancia cero habían sido reemplazados por iniciativas de asociación comunitaria. El tablón de anuncios de la sala de descanso ahora mostraba tarjetas de agradecimiento de los ciudadanos y fotos de oficinas que ayudaban en eventos locales. El comisionado Lin estaba en su oficina mirando la ciudad que había jurado proteger. En su escritorio se encontraba la última encuesta de satisfacción comunitaria. Las calificaciones de aprobación habían disminuido drásticamente, pero lo más importante es que la gente estaba empezando a confíen de nuevo en sus policías, señor. Su secretaria llamó desde la puerta. Las estadísticas del nuevo programa de capacitación ya están disponibles. El comisionado sonrió al revisar las cifras. Las quejas contra los oficiales se habían reducido en un 70%. La nueva capacitación para la desescalada. Los requisitos de participación comunitaria y las medidas de rendición de cuentas mostraban resultados reales. En la sala de reuniones, los oficiales novatos se reunieron para su reunión matutina. El oficial Baker, ahora instructor de capacitación, señaló una pantalla que mostraba imágenes de la cámara corporal. Así es como generamos confianza. Explicó que reproducía un video de un oficial ayudando a un automovilista varado a cambiar una llanta bajo la lluvia. Cada interacción es una oportunidad para mostrar lo que representamos. Al otro lado de la ciudad, en una pequeña cafetería, un exoficial retirado. Thompson estaba sentado solo leyendo el periódico matutino. Un artículo le llamó la atención. El Departamento de Policía Local establece un nuevo estándar para las relaciones comunitarias. Sus manos temblaban ligeramente al leer sobre los cambios positivos que estaban ocurriendo en su antiguo lugar de trabajo. La campana sobre la puerta de la tienda sonó y Annie entró con una pila de libros infantiles. Se fijó en Thompson, pero no mostró enojo. Ofreció un pequeño mod en su lugar. Las palabras de su padre sobre el perdón y el crecimiento habían arraigado. «¿La señorita Lin de siempre?», preguntó alegremente. «De camino al hospital para la hora del cuento». «Sí, pero hoy es especial». Y respondiste con una sonrisa. «Estamos comenzando un nuevo programa donde los pacientes mayores guían a los más jóvenes, enseñándoles que sus circunstancias no los definen». Thompson escuchó recordando la noche en que la mantuvo alejada de estos niños, el peso de sus acciones pasadas. Los NS todavía lo atormentaban, pero escuchar sobre los cambios positivos de alguna manera lo hizo más llevadero. En la academia, al otro lado de la ciudad, una nueva generación de reclutas se puso firme. El jefe Roberts se dirigió a ellos con voz firme pero alentadora. Su placa no es un escudo tras el cual esconderse. Les dijo que es un símbolo de la confianza de la comunidad. Todos los días deben ganarse esa confianza.
El sol de la tarde proyectaba largas sombras mientras el oficial Martínez patrullaba el mismo estacionamiento donde Thompson había acosado a Amy meses atrás. Vio a una joven madre luchando con las bolsas de la compra mientras intentaba abrochar a su hijo en el asiento del coche. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Tina acercándose con una cálida sonrisa. La tensión inicial de la madre se disipó cuando Martínez la ayudó a cargar la compra. Incluso hizo muecas graciosas alrededor del tubo. En la estación, el comisionado Lin revisó las solicitudes para la nueva Junta Asesora Comunitaria del departamento. Ciudadanos de todos los ámbitos se habían ofrecido como voluntarios para ayudar a dar forma a las políticas y la capacitación policial. Este es un cambio real, le dijo a su personal, no solo en los procedimientos, sino en los corazones y las mentes. Al caer la tarde, Andy terminó su turno en el hospital y caminó por el parque. Se cruzó con dos oficiales jugando baloncesto con adolescentes de la zona. Su patrulla estaba estacionada cerca, con las luces creando un brillo acogedor. Los oficiales del turno de noche se reunieron para su sesión informativa. El teniente Rollers compartió un mensaje simple: recuerden que no solo hacemos cumplir las leyes, sino que construimos puentes. Una interacción a la vez en su apartamento. Thompson observó cómo parpadeaban las luces de la ciudad. Su vieja placa estaba guardada en un cajón, un recordatorio del poder malversado. Pero a través de su ventana podía ver a los autos de policía patrullando con una energía diferente. Ahora no intimidaban, sino que protegían, no obligaban a cumplir, sino que se ganaban el respeto. La transformación no se trataba solo de nuevas políticas o programas, se trataba de recordar el verdadero significado de proteger y servir. Y en algún lugar de la ciudad, un niño se dormía en una cama de hospital sonriendo al recordar la historia que un amable oficial de policía les había leído ese día.